Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, Jesús de Nazaret, precioso nombre, hermoso nombre. Él nos reúne hoy aquí para orar en este encuentro semanal de oración y estudio bíblico, para estudiar su palabra, para adorarle, para agradecerle, para interceder por las misiones. Así que, amados hermanos y amigos, con la motivación de este canto, vamos a orar no solo para entregar en las manos del Señor este tiempo, para dedicarlo a Él como una ofrenda, sino que además podamos alabarle y adorarle. Yo voy a tener esa oración, y si ustedes son 2 o más personas, pueden detener el audio después de mi oración y continuar hasta que todos hayan hecho su oración de adoración y de entrega de este tiempo al Señor. Padre Santo, te agradecemos por la vida que nos has dado hoy, por el pan cotidiano, porque un día nos has permitido conocerte como nuestro Señor y Salvador. Yo te agradezco por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, amiga que aparta este tiempo para ti, para adorarte, para alabarte, para hablar contigo, pero también, Señor, para agradecerte e interceder por otros y aprender de tu palabra. Bendícenos en este tiempo, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, ten tú el control de todo. Te adoramos y te bendecimos, no solamente entregamos nuestras vidas a ti, pedimos que nos limpies, pedimos que nos transformes a la imagen de Cristo, que recibas nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor, y que este tiempo pueda permitirnos crecer más en el conocimiento, en el amor y en la fe en Cristo Jesús. Señor, reconocemos que solo tú eres santo, que solo tú eres digno, que solo tú eres bueno, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ante ti nos rendimos, Señor, y suplicamos que tu Espíritu Santo pueda llenarnos de su presencia, de su poder, de su conocimiento, de su bondad, de su amor, que podamos experimentar cada día no solo tu presencia, sino que nos dé la bendición de crecer en la fe de Jesucristo y de crecer en nuestra obediencia a ti, Señor. Padre, gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Gracias por hacernos templos del Espíritu Santo. Gracias por el pan cotidiano que nos das cada día. Gracias porque estamos hoy vivos y podemos dedicar parte de esta vida para buscar de tu presencia. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder, toda la majestad, oh Dios bueno y fiel. Bendito sea tu nombre por siempre. Ante ti nos postramos, Señor, y reconocemos tu grandeza y tu bondad para con nosotros. Eres bueno, eres fiel, eres santo, eres justo. Eres nuestro Creador, pero también eres nuestro Redentor y Salvador, nuestro proveedor de todo lo material y de todas las demás cosas. Buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, porque sabemos que las demás cosas son secundarias y seguras a los que aman a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es alabar al Señor y adorarle con esta oración. Meditemos en el Salmo 145:1. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Así que, hermanos, el Señor nos ha dado vida eterna. Nuestra estadía terrenal es para prepararnos para la eterna adoración al Señor. Exaltarlo. Él es nuestro Dios, mi Rey, comunión íntima con el Señor, bendecirlo, bendecir su nombre eternamente. Así que la oración también nos permite comunicarnos y adorar al Señor. Aprovechemos este tiempo para orar por misiones mundiales. Estemos orando por los cristianos perseguidos, por los países que nunca han oído del Señor, por nuestros misioneros Jocelyn y Alexander Pérez y su hijo Luis José, que sirven a Dios en Senegal predicando su palabra. Oremos por David y Marielena Jenk, que trabajan con la etnia Maco en Venezuela y actualmente desde los Estados Unidos realizan su trabajo de traducción de la Biblia a la lengua Maco. Así que, amados, oremos. Esta vez vamos a cambiar, yo hago la oración, ustedes las pueden hacer conmigo, pueden detener el video y pueden seguir orando al Señor cada uno de los que están allí presentes, o orar como usted quiera orar. Así que oremos por los cristianos perseguidos, países que nunca han oído a Jesús, y nuestros misioneros Jocelyn, Alexander y su hijo Luis José en Senegal, y David y Marielena
con el pueblo maco desde Estados Unidos. Padre Santo, gracias por permitirnos interceder por los países que no te conocen, Señor, por las naciones, por los pueblos, por las etnias donde aún no ha llegado tu palabra. Gracias por permitirnos rogarte, suplicarte, que tengas compasión de tu pueblo, de tus seguidores, de tus discípulos, de tus siervos y siervas que en muchas partes del mundo son perseguidos por creer en ti, por seguirte a ti. Países donde tener una Biblia, una porción de ella ya es suficiente para ser condenado a la cárcel o a morir, Señor, o a ser expropiado de sus bienes materiales y segregado, execrado de la sociedad. Oh Señor, yo te pido que tengas compasión de las iglesias que son perseguidas en muchas partes del mundo, Señor, que tú conoces. En especial en Vietnam, Corea del Norte, la China, Señor, Irán, Irak y tantos otros países, Señor, en Yemen, los que están sufriendo los cristianos aún en Siria con la guerra y con la persecución. Oh Padre Santo, en Nigeria, Señor, en Namibia, en Marruecos, en Libia, Señor. Ten compasión de tus pueblos, de tu pueblo perseguido en todas partes del mundo. Dale paz y confort en su corazón de que tú estás con ellos, Señor. Consuela a los que han perdido un familiar por ser cristianos. En el nombre de Jesús te rogamos que le des la fortaleza a nuestros hermanos perseguidos para orar, perdonar y amar en Cristo a sus enemigos. Te rogamos que tu palabra llegue hasta lo último de la tierra. Envía a quien tú tienes que enviar, Señor. Sigue levantando obreros y enviándola a tus mies, Señor. Te queremos suplicar y agradecer por la vida de Jocelyn, de su esposo, de su hijo, Señor. Ante ti están mis hermanos Pérez allá en el Senegal y pedimos tu bendición abundante y tu protección sobre ellos. Así como te encomendamos una vez más a David y a Marilena Jenk. Sea la bendición, la paz, la sabiduría suya para con ellos. Gracias por todo lo que han hecho por ti, Señor, y para ti y por el pueblo maco, Señor, desde tantos años. En el nombre de Jesús descansamos, Señor, y sabemos que tu palabra va a llegar hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, es un momento prudente de recordar qué es lo que nosotros creemos y predicamos. Hagámoslo con el canto Il messaggio che oggi annunciamo, el mensaje que hoy anunciamos. Il messaggio che oggi annunciamo è giustizia e pace nel mondo. Il messaggio che oggi annunciamo è giustizia e pace nel mondo. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. L'Evangelo che oggi annunciamo è il riscatto di chi non ha niente. L'Evangelo che oggi annunciamo è il riscatto di chi non ha niente. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. L'Evangelo che oggi annunciamo proclama libertà ai prigionieri. L'Evangelo che oggi annunciamo proclama libertà ai prigionieri. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. Il
messaggio che oggi annunciamo, alleviare il dolore di chi soffre, il messaggio che oggi annunciamo, alleviare il dolore di chi soffre, la fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore, la fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. Llegó el momento del estudio bíblico de hoy, de la Iglesia El Faro de la Esperanza en Monópoli. Recordemos que el tema de nuestro estudio de hoy es el Evangelio de Lucas. Terminaremos el capítulo 5, versos 33 al 39 y avanzaremos en el capítulo 6 hasta el versículo 5. Que Dios nos bendiga en este estudio. Damos inicio a nuestro estudio de hoy, jueves 22 de octubre del 2020, de Lucas 5, 33 al 39, y entramos ya al capítulo 6 de Lucas. Estudiaremos los primeros 5 versículos, aunque debemos nombrar algo a los versículos 6 al 11, que es el que estudiaremos ya la semana próxima. Y vemos que los versículos 33 al 39 de Lucas 5 se van a referir a dos cosas. En la primera parte, Jesús se compara con el esposo de una fiesta de nupcia, el esposo, para responder a sus adversarios. Y en los versículos 36 al 39 se narran dos breves parábolas. En cambio, en los versículos 1 al 11 del capítulo 6 de Lucas, vemos que se refieren a la controversia sobre el día sábado. Estudiaremos los primeros 5 versículos hoy, que se intitula "Los discípulos recogen las espigas en el día de reposo". Ya la semana que viene estudiaremos el milagro del hombre de la mano seca o la mano paralítica y otra porción del capítulo 6 de Lucas. Nos centramos en Lucas 5, 33 al 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. El llamado de Leví suscita un escándalo entre los escribas y fariseos. Estudiamos la semana pasada el llamamiento de Leví, la cena que él le ofreció al Señor Jesús. Los discípulos no estaban preparados para argumentar, para debatir a una pregunta como la que le acaban de hacer. Y le corresponde a Jesús confrontar o enfrentar o afrontar a sus adversarios. Luego de la primera objeción que se relacionó con la elección de comer junto a publicanos y pecadores, que estudiamos la semana pasada, versículos 30 al 32, ahora responde a la pregunta: ¿cómo es posible que sus discípulos, a diferencia de los discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista, no ayunan ni oran? ¿Y cómo responde Jesús? Con otra pregunta: ¿es justo ayunar en presencia del esposo durante la fiesta de nupcias? Sabemos que la respuesta de cualquier persona sensata es no, no es justo ayunar en este caso. Ahora, Jesús respondió a su pregunta con una alusión a las prácticas matrimoniales de la época, y que lo practicaban también esos fariseos, esos judíos, esa gente que lo estaban atacando. Una fiesta de boda era la imagen más viva de la alegría y la felicidad de esa cultura. Durante el banquete de bodas duraba una semana. Se entendía que la alegría era más importante que la aplicación o práctica de algunos rituales religiosos. Si alguna observancia ceremonial desvirtuaría la alegría de ese banquete de bodas, entonces estaba justificado de no hacerla, no se requería hacerla por ese caso. Jesús dijo a sus seguidores que deberían tener este tipo de felicidad. O sea, el Señor está hablando de la felicidad que Él trae a la vida de la persona. Jesús aplica a sí mismo esa imagen tomándola del Antiguo Testamento, donde el esposo de su pueblo es Dios. Recordemos que en Isaías 6:10, Isaías 62:5 e Isaías 2
y Oseas 2, 16 al 23, así como en Jeremías 16, 9, se presenta a Dios como el esposo de su pueblo. Y a esa imagen apela Jesús. Jesús no está negando la validez y necesidad del ayuno, solo plantea lo inoportuno del ayuno en ese momento de su vida, de su ministerio. Un autor citado por algunos estudiosos es Pateo Pate. Él habla de un texto rabínico que he investigado llamado popularmente el rollo del ayuno. En este documento se dice que el ayuno estaba prohibido en ciertos días específicos, esos días dedicados a la celebración gozosa de las bendiciones que Dios otorgaba a Israel. Jesús apeló a este tipo de pensamiento, mas vendrían días, dice el Señor, llegaría un día en que el ayuno sería apropiado para los seguidores de Jesús, apropiado, necesario, urgente, como es ahorita este tiempo de COVID, de ayunar, de orar, este tiempo de incertidumbre política mundial y todo eso. Pero en el momento actual, cuando Jesús estaba entre ellos, aún no era ese día. Hay una nota ligera y escondida en las palabras de Jesús, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Era como que si Jesús comienza ya a predecir, a anunciar el día de su arresto, para luego hacer un proceso injusto y crucificarlo, porque soy una amenaza para el sistema. En los versículos 36 al 39, 36, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado del vestido nuevo no armoniza con el viejo. 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, será una pérdida, ¿no? Y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. En estas dos breves parábolas, la del vestido y la del vino, Jesús insiste en la contraposición entre el viejo y el nuevo, entre lo viejo y lo nuevo. El evangelio predicado por Jesucristo, no solamente predicado, sino vivido, tanto que dice que ningún otro tenía la autoridad de Jesús, constituye la verdadera novedad, tanto que el evangelio dice buenas nuevas de salvación, nuevo. Pero para entrar en sintonía es necesario tener un comportamiento auténtico hacia esa palabra de Jesús, ese mensaje de salvación, apertura y conversión, abandonando lo que es viejo. El vestido y el vino representan dos elementos fundamentales en cualquier boda, cualquier matrimonio judío o de la época de Jesús. Pero los adversarios no querían participar de las bodas a las cuales Jesús invita, esa conversión a Jesús. Preferían usar el vestido desgastado y beber el vino viejo, el círculo de conformidad, de confort. Son ellos los que sostienen que el vino viejo es mejor porque no están dispuestos a convertirse y cambiar su mentalidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un resumen de la obra de Dios, de Jesucristo, a través de su evangelio, de su presencia, del Espíritu Santo en los que aceptan y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. David Guzik comenta que no puede contenerse una vida nueva en una forma vieja. Esto explica por qué Jesús no comenzó un movimiento de reforma dentro del judaísmo, trabajando con las escuelas rabínicas y demás. Jesús dice: no he venido a arreglar sus viejas prácticas. Vengo con un conjunto completamente nuevo de ropa. Jesús formó una institución nueva, la iglesia, su iglesia, que reunió a los judíos y a los gentiles en un cuerpo nuevo, como dice Efesios 2:16. Jesús nos recuerda que lo viejo y estancado a menudo no puede renovar o formar o reformar. Dios a menudo busca nuevos recipientes para contener su nueva obra, hasta que estos recipientes eventualmente se hagan inutilizables. Esto nos recuerda que el sistema religioso de cualquier tiempo no es necesariamente agradable para Jesús. A veces está en oposición directa a la obra de Cristo, a la obra de Dios, o al menos resistiendo a la obra del Señor. Heldenheim, citado por David Guzik, expresa: parchar una prenda vieja, dice Heldenheim, con un pedazo de una prenda nueva, no solo desfigura la prenda nueva, porque le quitaste un pedazo para ponerlo en otro vestido viejo, sino que como es nuevo, va a encogerse por los lavados y va a tirar de la ropa vieja
y todavía tirará del viejo tejido haciéndolo pedazos. Igual de fatal será adaptar los principios de Dios, los principios de Cristo a los sistemas viejos. Fin de la cita. Solo porque las personas se sienten más cómodas con lo viejo, algunos asumen que es mejor. Nuestra era moderna se maravilla con lo brillante y nuevo que con lo antiguo. Sin embargo, David Guzik aclara: no debemos aceptar o rechazar cualquier cosa simplemente porque es vieja o nueva. Jesús vino a presentar algo nuevo, no a arreglar lo viejo. De esto se trata la salvación. Al hacer esto, Jesús no destruye la ley, la Torá, sino que la cumple. Y eso lo capacitó para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Al igual que se cumple una bellota que se siembra y luego se transforma en un roble, la bellota no murió, no desapareció, sino que da paso a una forma de grandeza más significativa, más productiva, más asombrosa, como es un árbol. Así terminamos con la cita de Guzik. Veamos ahora los capítulos, entramos al capítulo 6, veamos los versículos 1 al 5 del capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis oído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, entre paréntesis, David y sus acompañantes, y dio a los que estaban con él. Y les decía Jesús, en el versículo 3, en el versículo final, la parte final del versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En Éxodo 28 al 11 y Deuteronomio 5, 12 al 15 está prescrito que se debe santificar el sábado con el reposo. También los profetas recuerdan la importancia de este mandamiento, como lo vemos en Jeremías 17, 19 al 27. También en Isaías 58, 13 y 14. Considerándolo el camino necesario para la salvación y la preparación a los tiempos mesiánicos futuros, en los cuales se cumplirían las promesas divinas. Esto lo aclara Ezequiel 20, 12, cuando dice: les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado representa, por ser un signo de la elección de Israel como el pueblo de Dios, una importante expresión del cumplimiento de la Torá. El sábado significaba entrar en una comunión más estrecha con Dios y consagrarse a Él. La legislación del sábado prohíbe 39 actividades. Lo pueden revisar en la Mishnah, Shabbat o Sabbat, capítulo 7, 2. Lucas acuña el dicho sobre el Hijo del Hombre al gesto cumplido por David. Hay un cierto paralelismo entre la autoridad de David y la autoridad de Jesús. Si el gran rey de Israel, para saciar el hambre de sus compañeros y el hambre de él mismo, ha transgredido un precepto de la Torá descrito en 1 de Samuel 21, 1 al 6, con mayor razón Jesús, el Hijo del Hombre, puede hacerlo. El reto aquí, amados hermanos, no es que Jesús quería abolir la ley o la Torá, sino que saber interpretar correctamente el espíritu auténtico de esta ley. Número 1, respecto a esto, los fariseos siempre estaban listos para juzgar y criticar. Número 2, bajo su tradición, si los alumnos de un maestro estaban mal, el maestro estaba también mal y era culpable. Y por lo tanto realmente era criticando a Jesús. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esta parte del estudio de hoy a nosotros? ¿Está usted siempre criticando, listo para criticar a los demás y juzgar a los demás por lo aparente? Especialmente en cosas que no son ni blancas ni negras en la palabra de Dios. Esto no nos corresponde a nosotros. Dios es el juez justo y Él se encarga de cada uno de sus hijos. Ni aún esto habéis leído, le dice el Señor. Jesús les recordaba que aunque sabían mucho de la ley, no sabían todo, ni se acordaban de todo en el Antiguo Testamento. Hay que prepararse en la palabra antes de hacer un juicio, estudiar bien la palabra de Dios. Por eso es muy importante la comunicación diaria con Dios y con su palabra.
David y sus hombres comieron los panes de proposición del templo, algo que solo podían comer los sacerdotes. Jesús estaba diciendo, ustedes se están pasando, ustedes están deformando la interpretación de la ley. En un pasaje paralelo en Marcos vemos esto también, en Marcos 2:27. Dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios instituyó el día de reposo para nuestro bien, no para perjudicarnos. Él sabía que nuestros cuerpos necesitan un día de reposo después de 6 días de trabajo. Esto sigue siendo importante para nosotros hoy. Estás cuidando de tu cuerpo, estás distribuyendo bien tu tiempo. Dios lo instituyó desde la creación del mundo. Responde con autoridad. Vemos que en el versículo 5 el Señor responde con autoridad. Les recuerda que Él tiene autoridad sobre el día de reposo, porque Él lo creó e instituyó. Revisa el versículo 5 de Lucas 6. Y esta parte queda muy clara en Colosenses 1:16, hermoso pasaje. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él significa en Jesús. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Los fariseos sabían muy bien que con esto Él decía que era Dios. Y con más ganas buscaban atraparlo en supuesto error en cuanto a la ley, como veremos en la próxima semana en Lucas 6 al 11. Otras aplicaciones prácticas que yo he conseguido para reflexionar para mí mismo y que les pueden servir a ustedes, más las que ustedes hagan, porque es una obligación cuando estudiamos la palabra, revisar Lucas 5, 33 al 39 y Lucas 6, 1 al 5, y usted puede ver qué tengo yo, qué me está diciendo el Señor a mí aquí. Así que, amados, número 1, ¿qué actitudes, prejuicios, prácticas o adicciones que son claramente condenadas o opuestas a la palabra y el carácter de Dios aún me niego a abandonar en obediencia y amor a mi Salvador Jesús? Actitudes, prejuicios, prácticas o adicciones. Número 2, mi vida, mi rostro, mis palabras, mis acciones están reflejando el gozo del Señor por la presencia permanente del Espíritu Santo en mí. Estoy reflejando en mi rostro, en mi vida, en mis palabras, en mis acciones, la paz de saberme perdonado, salvado y protegido por Cristo y en Cristo. La tercera aplicación que yo encuentro, además de las otras mencionadas en el estudio, estoy desarrollando y cultivando el hábito del estudio bíblico diario para conocer más la palabra. Hemos visto que Jesús deja en exposición que a los fariseos que le atacaban le faltaba conocer más la palabra. También para conocer más el pensamiento de Dios. La Biblia muestra el carácter y pensamiento de Dios. Entiendo que solo un compromiso con conocer el carácter de Dios y su palabra para mi vida es el antídoto contra la ignorancia espiritual y los prejuicios religiosos. Reflexionemos. Dios les bendiga y preparémonos para la próxima semana continuar este estudio de Lucas. La palabra de Dios nos mueve a seguir adelante y hoy lo hemos visto en el estudio bíblico y las aplicaciones prácticas. Así que cantemos, caminamos, nunca estamos solos, siempre vamos de la mano con Jesús. Caminamos.
al Señor, no dejaré huérfanos, nos ha dicho el Señor, y así lo ha hecho. Terminemos con la oración final, tiempo de oración por la pandemia coronavirus. Ore por los enfermos, ore por los que están luchando entre la vida y la muerte, por el personal de salud, por los gobiernos locales, ore por los científicos que están dedicados a buscar una vacuna, a buscar la mejor terapéutica para esta enfermedad, que el Señor les ilumine. Ore por las naciones que tienen menos recursos, por tanto les puede golpear grandemente esta enfermedad. Recordemos a la India, recordemos a la Europa. Europa está siendo bastante afectada, Alemania, Francia, España, Italia y otros más. Así que estemos orando por toda la tierra y en especial por los países donde la situación es más crítica, como en Latinoamérica, que también se nombra. Así que, hermanos, tengamos compasión los unos por los otros. Oremos por el personal de salud que hace frente a los enfermos, que ayuda a los que están afectados, son los mayormente expuestos a esta enfermedad. Hay países donde la corrupción y la limitación de recursos impiden dotarlos de los instrumentos necesarios. En esos países se están registrando un mayor porcentaje de muertes en el personal sanitario. Oremos por los habitantes de Monopoli, aquí en el sur de Italia, en la región de la Puglia. Por favor, oremos que el Señor abra sus mentes, su corazón, que puedan tener sed de Dios, que puedan buscar del Señor, que no les quede duda de que existe un ser superior que es Dios, el Creador, el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que sientan que Dios pueda sembrar en sus corazones una gran motivación por buscar a Jesús, que aún en sueños, como Dios está haciendo con muchos musulmanes, los pueda hacer con el pueblo de Monopoli, que nosotros, la iglesia, el faro de la esperanza y los demás, el remanente que el Señor tiene en esta ciudad, podamos abrir nuestra boca y el Señor pueda cruzar nuestros caminos con esas personas en las cuales el Espíritu Santo está trabajando y está oyendo nuestras oraciones. Oremos por los otros motivos de oración que siempre sabemos que están publicados en el grupo WhatsApp de la iglesia. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga grandemente.